Los 4 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales decidieron de manera unilateral realizar la última sesión del instituto de manera privada y sin registro público de su realización. A ver, esto es lo que pasó. De esto y de otras cosas respecto al INAI vamos a hablar después de que usted vea esto. El arranque de la última sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se dio en medio de protestas e incertidumbre por parte de trabajadores, quienes exigieron indemnizaciones dignas y certeza laboral ante la desaparición del organismo. ¡Queremos ya certeza laboral! Comisionados explicaron a los manifestantes que el INAI no cuenta con presupuesto etiquetado para liquidar a los más de 700 trabajadores. Nosotros no podemos liquidar a los trabajadores, dado que primero la Cámara de Diputados no nos otorgó un presupuesto etiquetado para tal efecto. Recordar también, y ustedes nos cubrieron cuando fuimos con la Comisión de Anticorrupción y Transparencia también hace unos días a la Cámara de Diputados, pedimos obviamente que nos etiquetaran esos presupuestos. Que no puede ser que a este momento, a esta hora que estamos llegando, ya a punto de que el INAI se va a extinguir, ustedes no se puedan poner de acuerdo en favor de nosotros. En el salón de sesiones, la molestia e inconformidad creció luego de que los servidores públicos cuestionaran al Pleno si respetarán sus derechos laborales una vez que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asuma las funciones. Pero integrantes de las mesas de transición precisaron que aún no hay acuerdos al respecto. Todas las personas o el capital humano con que cuenta el instituto en el momento obviamente de la extinción pasarán a formar parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y también al nuevo desconcentrado que será Transparencia para el Pueblo. Todo se ha quedado en la mesa, no hay nada que de carácter oficial se les pueda comunicar en este momento. Entonces aquí sí estaríamos cometiendo una falta si se dijera que hay un acuerdo. El comisionado presidente del instituto, Adrián Alcalá, presentó un acuerdo para realizar el pago de una compensación económica a los servidores públicos que de manera voluntaria concluyeran su relación laboral con motivo de la extinción del INAI. No es una liquidación, ni tampoco es no es una indemnización, ni tampoco es una liquidación, sino una compensación económica que está dirigida sin distinción alguna a todo el personal del instituto. Tras un receso de más de 3 horas en el que se analizó el proyecto, esta se rechazó con 3 votos en contra y 1 a favor. El Pleno del INAI decretó un receso y reanudará su sesión este miércoles, mientras que los trabajadores aseguraron estar en la indefensión. A mí ahorita me gustaría que ya me dijeran, tú no vas a laborar en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para a partir ya de mañana ponerme a buscar trabajo. Karina Palacios, Heraldo Media Group. Bueno, de las cosas que en este sentido se han dado en las últimas horas son las siguientes. Primero, Julieta del Río logró conversar con la secretaria de Buen Gobierno, de Transparencia y Buen Gobierno, y todo indica que puede haber mañana una reunión entre la titular de la dependencia y no sé si los trabajadores o el Pleno o los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En eso andamos, pero todo indica que mañana va a haber un encuentro que sin duda alguna podría ser altamente positivo. Bueno, hablemos con quien pasó por ahí, que es Jacqueline Pechar Mariscal, socióloga mexicana, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública entre 2009 y 2013. Querida Jacqueline, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cómo has estado? Mucho gusto en saludarte en este día pues tan triste para todos los que creemos que en este país se había logrado pues la protección y la garantía de 2 derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución y en nuestros convenios y nuestros pactos internacionales que hemos firmado en el área de las Américas. Todo esto pues va a desaparecer a partir de ahora, aunque pues la reforma constitucional y la de las leyes, que todavía no acaba de estar aprobada en las 2 cámaras, pues pase y ya empiece a realizarse. A ver, uno se da cuenta de lo que ha pasado mucho con los integrantes, los consejeros, todos los comisionados, se da cuenta uno, Jacqueline, que las cosas han sido entre ellos además muy difíciles. Entiendo que puede haber muchos motivos. Uno de ellos es a la presión que se han visto sometidos durante años por parte del presidente
y ahora de la presidenta. Pero te pregunto, este final, ¿qué nos deja? Porque pareciera que al final dicen, ya ven, teníamos razón, se andan peleando entre ellos. Todo esto, ¿cómo mirar todo esto desde el ámbito político y desde el ámbito estrictamente de la función que lleva a cabo o que llevaba a cabo el instituto y con comisionados de la trascendencia, y lo digo, sabes que lo pienso, como tú? Bueno, finalmente, a partir de que en diciembre se aprueba la reforma constitucional que declara que desaparece el INAI, obviamente al interior del INAI se generan una serie de tensiones terribles, ¿no? Es decir, tensiones sobre, pues, qué le va a tocar a cada quien, a dónde se van a ir, porque, pues, la verdad es que el transitorio de la Constitución señala que todos los que trabajan en el INAI pasarán a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y además, pues ya en la ley general que está a medias de ser aprobada, pues lo que se señala es que pues la que te va a tomar las riendas de la transparencia, pues va a ser el propio gobierno. Es decir, el gobierno va a ser el que se vigile a sí mismo en materia de transparencia y acceso a la información. Y en el transitorio dice que pasarán a esa secretaría. Sin embargo, no hay nada establecido, no hay ningún tipo de reglamento, no hay ningún tipo de declaración clara de parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como para que los trabajadores se sientan a gusto. Y esto lo que ha generado son tensiones entre los comisionados, no han sido atendidos, han salido a la luz pues distintos actos, digamos, de malas decisiones, de mala administración del instituto en los últimos días, ¿no? Sobre que si hay una bodega llena Sí. de no sé de qué tantos. De gel. Sí, exactamente, de materiales de limpieza, de materiales de cómputo, etcétera. Entonces, todo parece haber aflorado, no solamente las diferencias, sino mala administración dentro del instituto, y que esto seguramente tiene que ver, porque no es algo nuevo, sino que tiene que ver con filtraciones que han salido del instituto, pues justamente en este momento de gran confusión, de incertidumbre, pues todos están tratando de ver de qué manera se acomodan. Es algo, pues la verdad, muy lamentable de parte de lo que está sucediendo en el instituto, pero se explica a partir de una falta de certeza para quienes laboran en el instituto y que tienen muchos años, que es personal, muchos de ellos que hicieron concursos para estar en las plazas que tienen y que pues ni los comisionados, ni el gobierno y la Secretaría Anticorrupción han logrado atenderlos como debía de ser, ¿no? La parte ¿qué impresión te deja el hecho de que ahora sea el gobierno quien se encargue de todo esto? Sé que has hecho ensayos, artículos, lo has comentado, pero ya estamos en los hechos, ahora sí. Sí. Y algo muy preocupante, Jacqueline, muy preocupante, es que seguimos sin tener muy claro cómo le va a hacer el gobierno para entrarle a este asunto siendo juez y parte. Sí, exactamente. Siendo juez y parte, quienes son lo que se llaman los sujetos obligados de transparencia, es decir, todas las dependencias y entidades del gobierno federal, secretarías de Estado, tribunales administrativos, etcétera, todos los que forman parte tribunales laborales, todos estos que son los sujetos obligados a transparentar, a dar la información pública que ellos generan y que ellos resguardan, bueno, pues no solamente van a estar obligados a dar la información, sino que ellos van a ser quienes reciban las quejas de los ciudadanos cuando las respuestas sean incompletas, no les den información, la información esté desactualizada, etcétera. Ellos mismos son los obligados a transparentar y son los que vigilan que la transparencia se cumpla. Y solo en una siguiente etapa, es decir, si el ciudadano ya pasó, ya se quejó, vamos a decir que yo pido información a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación me da la información mal, yo me quejo ante la propia Secretaría, la Secretaría me vuelve a negar la información y entonces puedo ir a una dependencia que se llama Transparencia del Pueblo, que forma parte de la Secretaría Anticorrupción, que es un órgano desconcentrado, pero que forma parte de la Secretaría
anticorrupción, es decir, tiene un leve nivel de independencia en sus decisiones, pero forma parte de la propia Secretaría. Entonces, todas las instancias tienen que ver con efectivamente el propio gobierno. Esto de lo que nos habla es pues realmente de muy poca posibilidad de que los ciudadanos podamos obtener la información. Pero además, la nueva Ley General de Transparencia, que dice, bueno, desaparece el INAI, pero los derechos siguen vigentes, pues no solamente ataca los derechos porque va a ser el propio gobierno el que decida si sí se da la información o no, sino que además lo que se llaman las causales de reserva de la información, es decir, lo que ya por ley dice esto no se puede dar por una temporalidad X, pues ahora dice que el interés del Estado va a ser una de las causales de reserva. ¿Y qué es el interés del Estado? Pues el interés del Estado, ¿quién dice cuál es el interés del Estado? Pues el gobierno, que es el vocero del Estado, pues es el que habla a nombre del Estado. De nueva cuenta, hay una causal de cuando el gobierno decida que el interés del Estado es que no se dé la información, no se da. Y hay otra causal de reserva que dice que cuando afecta la paz social. ¿Qué es eso de que afecte la paz social? Sí. Si yo quiero saber, por ejemplo, si en una manifestación hubo detenciones y quiero saber la información de cuántas personas fueron detenidas, etcétera, pues me pueden decir, pues eso puede afectar la paz social. Es decir, son cuestiones que habíamos superado con las leyes de transparencia, porque ya las causales de reserva eran causales que no solamente eran claramente puntuales, sino que además se tenía que hacer una prueba de daño de que si no dabas la información, pues efectivamente se dañaba la seguridad nacional o la seguridad pública o las relaciones internacionales. Es decir, los propios sujetos obligados estaban obligados a especificar por qué había un daño en dar la información en cierto momento, ¿no? Y se tenía que reservar esta por la ley general decía que solamente por 5 años, ¿no? Ahora, pues no, pues ahora va a ser a partir de que efectivamente, pues el Estado puede decir que está en el interés del Estado no dar la información. Ya traíamos algunos antecedentes recientes cuando todo se ponía en resguardo de la seguridad nacional, ¿no? Y entonces, por más que entrar el INAI o algún ciudadano quisiera saber, simplemente no se podía, ¿no, Jacqueline? Sí, pero recuerda que cuando se hizo eso, cuando el gobierno de López Obrador decidió que todas las grandes obras de infraestructura, ¿no? Las mega obras, obras insigne de López Obrador, que iban a estar reservadas la información para saber cuántos eran los sobrecostos, cómo se había incrementado el costo de todas estas obras, el presidente decidió que eran de seguridad nacional, que es una causal de reserva. Pero, pues se impugnó esta. Es decir, hubo un amparo frente a esta resolución y entonces la Corte dijo que no podrían ser reservadas simplemente porque pues el gasto, lo que un gobierno gasta en obras de infraestructura es por principio transparente, es abierto a la información. Sin embargo, apenas la Corte hizo esto en el 2024, el presidente volvió a hacer otro decreto para decir, bueno, no todas las obras, sino nada más el Tren Maya y Dos Bocas, etcétera. Lo especificó, pero de nueva cuenta, es decir, a partir de, pues lo mismo que hace Trump con sus órdenes ejecutivas, pues acá por ejercicios del mismo gobierno, sin que pasara por una reforma legal, pues se venían reservando mucha información que era información pública, como cuánto se gasta, es decir, el dinero que se gasta en todo lo que gasta el gobierno, sean obras de infraestructura, sea compras, sea contratos, etcétera, eso es abiertamente pública y pues ahora no solamente tenemos al gobierno, que es el mismo juez y parte, sino que además hay muchas más causales de reserva. Esto, pues obviamente, pues ataca de manera directa y clara el ejercicio de un derecho humano fundamental reconocido en nuestra Constitución,
que es el del derecho a la información. Pero también lo mismo pasará con los datos personales, porque hay prometida una ley general de datos personales, pero pues todavía no sabemos cuál es, ¿no? Sí. Oye, pensaba también, el informe de la Auditoría Superior de la Federación deja una cantidad a la vista de irregularidades del gobierno federal, que además, ¿quién contesta eso? Jacqueline, Efectivamente. ¿quién lo contesta? Y bueno, lo debe de contestar la dependencia, que es a la que le hizo la observación la auditoría. Si la auditoría le hace una observación a la Secretaría de Salud por las compras que se han hecho, digamos, estas compras que han hecho desde hace varios años, ¿no? Por la vía de Birmex, y que ahora ya el propio gobierno reconoció que hay irregularidades, pues el gobierno puede decir, o la Secretaría de Salud puede decir, pues no se da la información porque es una de interés del Estado que no se dé. Te mando un gran saludo, Jacqueline Pechard, y enorme gusto de verte. Al contrario, gracias a ti, Javier. Buenas noches.